Shalom, shalom, les saludo en el amor del Eterno. Gracias damos a nuestro eterno Dios porque nos ha permitido el día de hoy tener vida, tener salud. Nos ha permitido un día más poder apreciar su creación, su naturaleza. Nos ha permitido apreciar su poder que se manifiestan a través de todas las cosas hechas. Y damos gracias también a nuestro Dios porque nos permite, como cada semana, poder hablar de su eterna palabra y compartirla con ustedes a través de este medio. El día de hoy vamos a analizar específicamente un texto que está en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, en el verso 7 específicamente. Lo vamos a leer. Dice: Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a analizar y a clarificar este texto, pero para poder hacerlo vamos a tener que ir al contexto, ¿no es cierto?, para tener el contexto de este texto. Así que vamos a analizar un poquito la epístola del apóstol Pedro para poder explicar este verso 7 del capítulo 3, ¿ya? Así que comenzamos entonces con la ayuda del Eterno para poder explicar lo que vamos a analizar el día de hoy. Lo primero que vamos a ver es a quién fue dirigida esta carta, como lo está mencionada en el capítulo 1, verso 1 de la primera carta de Pedro, donde dice lo siguiente: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el punto Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces esta carta fue enviada a los expatriados que estaban en estos puntos que están mencionados acá. Generalmente lo que estamos leyendo acá, ¿no es cierto?, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, la mayor parte de estos lugares estaba en lo que nosotros conocemos hoy día como la actual Turquía, gran parte de ellos. Y Pedro escribe a estos diferentes lugares, envía esta carta a los hermanos que estaban expatriados, y es aquí donde tenemos que analizar un poquito este tema porque no sabemos a qué expatriados se refiere Pedro y lo vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué digo no se sabe a qué expatriado? Porque hubieron muchas dispersiones desde que Yeshua resucita y comienzan los apóstoles a predicar el evangelio, la enseñanza de Yeshua, y comienzan entonces también los problemas, porque todo esto comienza en Jerusalén y empiezan a tener inmediatamente problemas con el judaísmo de aquel entonces. Bueno, de hecho, por eso crucificaron a Yeshua, porque tuvieron problemas con el judaísmo. Yeshua tuvo problemas con el judaísmo de aquel entonces, con la parte religiosa de Israel, sobre todo de aquellos que tenían el mando en el templo, las autoridades políticas y religiosas que había en ese momento en Israel. Tuvieron problemas con Yeshua por el tema de su mensaje, y por supuesto también después con los apóstoles cuando comienzan a predicar el evangelio de Yeshua. Y desde ahí comienzan a haber varias dispersiones. Probablemente la primera dispersión fue cuando matan a Esteban. Muchos allí ya salen de Jerusalén
en huida, por el temor también que ellos corrieran la misma suerte que Esteban. Y allí ya hay una dispersión, y por supuesto después vinieron varias dispersiones más, que algunas no están mencionadas en la Escritura. La mayor parte de ellas no está mencionada en la Escritura. Pero a medida que el Evangelio iba creciendo, a medida que se iba esparciendo dentro de Jerusalén, iban teniendo problemas con la parte religiosa, con las autoridades religiosas de aquel entonces y con las autoridades políticas de aquel entonces. Esto conllevó a que hubieran varias dispersiones. También tenemos los datos en el libro de los Hechos, que muchos de estas personas que fueron dispersadas, que tuvieron que huir de Jerusalén, muchos fueron también a parar a Roma y comenzaron también a predicar en Roma, a extender el Evangelio, y eso también les trajo problemas en Roma, les trajo conflicto con el emperador, con las autoridades políticas y religiosas que estaban en Roma, que también les causó que fueran expulsados, como está mencionado, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, verso 2, lo vamos también a leer, donde dice, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Punto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. El apóstol Pablo, predicando, estando en Corinto en su viaje misionero, se encuentra con este matrimonio, Aquila y Priscila, su mujer, que venían huyendo de Roma porque Claudio, el emperador Claudio, que gobernó entre el 41 y 54, expulsa a los cristianos, sean judíos o sean gentiles, que habían abrazado la fe, el evangelio de Yeshua. A ellos se les llamó cristianos al principio, porque predicaban a Cristo, porque seguían la conducta de Cristo, por esa razón se les llamó cristianos. Y entonces fueron también expulsados de Roma, ¿ya? Y empezaron, ¿no es cierto?, a andar a la deriva. Empezaron a peregrinar por diferentes países de aquel entonces, aunque todos eran gobernados por Roma, pero por lo menos de la capital de Roma los expulsaron. Así que hubieron varias dispersaciones en el tiempo de los apóstoles, y entonces no sabemos a ciencia cierta si Pedro está escribiendo específicamente a los despatriados que salieron de Roma, que el emperador Claudio los expulsó. No sabemos si se está refiriendo a los cristianos que salieron de Jerusalén, donde hubieron varias dispersiones. A ciencia cierta no podríamos decir Pedro se está refiriendo a estos despatriados que salieron en tal año, de tal lugar. O también es probable que se esté refiriendo el apóstol Pedro a todos los despatriados, a todos los que le ha tocado de salir de algún lugar, no solo de Jerusalén, en este caso también de Roma, que han sido despatriados por el tema del Evangelio, por predicar el Evangelio, por expresar la fe en Yeshua. Es probable que Pedro también se refiera a todos los que han sido despatriados de alguna manera por causa del Evangelio. Y vaya esta carta dirigida a todos ellos,
y no específicamente a lo mejor a un grupo que fue despatriado en cierto momento, porque como les mencionaba antes, hubieron muchas dispersaciones en el tiempo de los apóstoles. Una cuando matan a Esteban, hubo una por ahí entre el 65 y 66, y en medio de ese periodo hubieron varias dispersaciones. Iban saliendo a veces grupos de Jerusalén por causa del Evangelio, huyendo de las autoridades religiosas y políticas del momento que estaban en Jerusalén, perseguidos por el tema del Evangelio. Y en Roma también, como les mencioné, y como está escrito y mencionado en el libro de los Hechos capítulo 2, también hubo una dispersión de los cristianos que habían llegado a Roma. También el emperador Claudio los expulsa de Roma. Así que específicamente no podríamos decir a cuáles despatriados o a qué periodo de despatriados se refiere el apóstol Pedro, a quien va enviada la carta. Yo pienso en particular que Pedro le escribe a todos los despatriados que han sido despatriados, ya sea de Jerusalén, ya sea de Roma o de cualquier otro punto. La mayoría de los despatriados llegaban a estos puntos que están mencionados acá: Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, el Punto. Y la mayor parte fueron a parar a lo que nosotros conocemos hoy día como la actual Turquía. Probablemente allí a lo mejor no había tanto problemas de seguimiento hacia ellos, hacia su persona, por eso huían a estos lugares, ¿ya? Y yo prefiero pensar que, como no está específicamente mencionado en la carta de Pedro, yo creo que Pedro está escribiendo a todos los despatriados, a todos los que le ha tocado sufrir una salida por causa del evangelio de los lugares donde ellos vivían. Así que pienso que eso es lo que hace Pedro escribiendo esta carta a todos los que le ha tocado vivir esta experiencia de inmigración, de huir de un lugar donde ellos estaban viviendo, asentados, y les toca huir por causa del Evangelio por una fuerza mayor. Son expulsados y no les queda de otra que irse de ese lugar y empezar a vivir como inmigrantes por diferentes lugares. Así que creo que Pedro escribe esta carta a todos los despatriados, como lo menciona aquí Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Punto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. También tenemos que analizar el capítulo 5 de la primera carta de Pedro, en el verso 12 al 14, donde dice Pedro, como escribe la carta, dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculos de amor. Paz sean con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Al despedirse el apóstol Pedro aclara, ¿no es cierto?, que él escribe esta carta por mano de Silvano y que está en un lugar al cual él llama Babilonia. También aquí han surgido varias interpretaciones, porque Pedro no aclara dónde está, solo dice que la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco mi hijo, os saludan. Estaba en este lugar Pedro, de donde escribe la carta, a un lugar que él llama Babilonia. Muchos han interpretado y dicen que probablemente
él estaba en Roma, que Pedro a lo mejor le llamó a Roma Babilonia por todo lo que nosotros ya sabemos que pasó en Babilonia, y a él tal vez le llama a Roma ahora la nueva Babilonia. Puede ser, puede que haya una razón allí también, ¿no es cierto? Porque justamente entre el 41 y el 54 el emperador Claudio expulsa a judíos y a no judíos también, los expulsa por causa del evangelio de Yeshua, como está mencionado, ¿no es cierto?, como lo decía anteriormente en Hechos capítulo 18, verso 2. Y es probable que si Pedro llega a Roma y se entera de esta situación, él decida escribir. Tiene sentido también eso, pero no sabemos a ciencia cierta si Pedro estaba en Roma y esa Roma que le llama Babilonia. O tal vez también puede ser también que Pedro estaba en algún territorio que perteneció al imperio babilónico cuando existió Babilonia, ¿ya? Y tal vez él también le llama a ese lugar, le llama Babilonia. No sabemos con qué intención lo hace, no sabemos si es para ocultar un poco o dar coordenadas o dar señales por si la carta era, ¿no es cierto?, perdida y iba a parar a algún tipo de autoridades de la época, no revelar su ubicación, y prefiere llamar de esta manera y no dar el lugar específico, y le pone, ¿no es cierto?, la iglesia que está en Babilonia, que podría haber sido lo que nosotros conocemos hoy día como Irak. Puede que Pedro también haya estado en esos lugares donde estuvo el imperio babilónico en su tiempo, ¿ya? Así que, ¿de dónde escribe la carta? Es un misterio. Hay varias interpretaciones, varios argumentos. Todos son válidos porque no tenemos la razón, lamentablemente. Pedro no lo especifica, solo dice que la iglesia que está en Babilonia, ¿no es cierto?, la elegida juntamente con vosotros, y Marco, mi hijo, os saludan. Así que allí podemos especular, ¿no es cierto?, y sacar ciertas teorías, pero a ciencia cierta no sabemos dónde estaba Pedro cuando escribe la carta. Unos dicen que Roma, otros que probablemente estaba en algún lugar que pertenecía a Babilonia cuando existió el imperio babilónico, por supuesto. Así que ese es un misterio. El resto son interpretaciones y todas son válidas porque como no tenemos la razón uno u otro, no podemos confirmarlo a ciencia cierta, ¿ya? Entonces, para ser honesto, no lo sabemos de dónde escribe la carta, ¿ya? Allí queda libre el tema de especular solamente, ¿ya? Lo cierto es que Pedro escribe entonces a los despatriados, a los que de una u otra forma han sido expulsados del lugar de donde vivían, ya sea de Jerusalén, como también lo fue de Roma, o también de algunos otros puntos donde ellos llegaban y predicaban y exponían su fe en Yeshua y hablaban del evangelio de Yeshua. Eso les causaba problemas porque tenían problemas con la idolatría, con las otras religiones que existían, que eran muchas, con las cantidades de dioses que tenían. Entonces, esto les traía problemas a ellos y en algunos lugares no los soportaban y los expulsaban. Así que había peregrinos por varios lugares huyendo, ¿no es cierto?, por causa del evangelio de Yeshua. Entonces Pedro, ¿qué es lo que hace? A través de esta carta trata de animar a los hermanos que han estado viviendo esta experiencia, esta mala experiencia, esta sufrida experiencia de andar huyendo por causa del evangelio de Yeshua. Entonces, ¿qué hace Pedro? ¿Cuál es el objetivo, el propósito de su carta
a todos los despatriados, a todos los que le ha tocado vivir esta situación. Él a través de esta carta trata de animarlos, de alentarlos, como comienza en el verso 2 diciéndole: elegidos, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y comienza Pedro entonces con estas palabras a animarlos. Ustedes antes no tenían esperanza, nadie tenía esperanza, porque estábamos condenados a muerte, porque la paga del pecado era muerte, y dice el apóstol Pablo: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, estábamos como reo, estábamos convocados a un juicio, el juicio ya estaba declarado, la paga era la muerte, porque habíamos pecado, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Pedro aquí, ¿no es cierto?, con sus sabias palabras, dice que Él nos ha hecho renacer de nuevo en Cristo Jesús, es decir, nos hizo nacer de nuevo y nos hizo una nueva criatura, una nueva persona. Entonces, el viejo hombre y la vieja persona que tenía un juicio sobre él quedó atrás, y Yeshua, el Dios eterno, el juez justo, no puede juzgar, porque ahora somos una nueva criatura, una nueva persona que ha vuelto a nacer, y la vieja persona ha quedado atrás. Pedro comienza entonces a animarlos de esta forma, ¿ya? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo, ¿ya? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Mire lo que le está diciendo Pedro a los hermanos que están despatriados. Nos hizo renacer y nos tiene una herencia que no se corrompe, que no se marchita, que no se envejece, que no muere. ¿Por qué lo está animando de esta manera? Porque ellos habían perdido todo lo que usted puede imaginarse que un ser humano puede conseguir en este mundo materialmente. Una casa, en aquel tiempo animales, un carruaje de último modelo. Todo lo habían perdido cuando eran despatriados, se iban a brazos cruzados, sin nada. Entonces no tenían nada. Andaban peregrinando por diferentes lugares por causa del Evangelio, pero no abandonaban la fe. Pese a lo que le estaba pasando y sucediendo, no renunciaban a su fe en Yeshua. Estaban convencidos de que Yeshua volvería, de que Yeshua de alguna manera los sustentaba, ¿ya? Y él lo anima de esta manera diciéndole: aunque ustedes perdieron todo en este mundo, el Eterno les tiene una herencia incorruptible, inmarcitable, como está mencionado, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Así que así Pedro los comienza a animar, a alentar, ¿no es cierto?, a darle fuerza espiritualmente, que no se preocupen porque estas cosas que perdieron son marchitas, se terminan, todo esto va a terminar, él le dice, pero en los cielos tienen una herencia incorruptible, que el Eterno les tiene guardada. Así que Pedro los anima a través de esta carta. Ese es el propósito, el objetivo de la carta, animarlos, y no solo animarlos, sino también darle instrucciones
para que ellos puedan vivir una vida santa en medio de lo que ellos están pasando, en medio de las tribulaciones que están pasando por causa de la dispersión, todo lo que conlleva, ¿no es cierto?, andar de inmigrante, y en este caso perseguido incluso de muerte. Entonces todo lo que conllevaba eso, Pedro los anima y también le da instrucciones para que pese a todo eso negativo que le está rodeando y lo que están viviendo, ellos puedan llevar también una vida santa. Y es aquí donde le da una serie de instrucciones, ¿ya? Como por ejemplo, en el capítulo 1, en el verso 13 al 15, le da instrucciones, Pedro a los hermanos. Entonces le dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y preparad por completo, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces aquí Pedro comienza a darle instrucciones, ¿ya? Que pese a lo que están viviendo, ellos traten de vivir una vida santa, justa, ¿ya? Porque esto es lo que agrada a aquel que los ha llamado. También en el capítulo 2, verso 11 al 15, también le da algunas instrucciones. Estamos analizando solo partes aisladas, ¿no es cierto?, para tener el contexto de lo que vamos a explicar. Dice en el capítulo 2, verso 11 al 15, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os tengáis de todos deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí Pedro también les da instrucciones. Pedro les da instrucciones también aquí en estos versículos, ¿no es cierto?, que ellos mantengan su buena manera de vivir, ¿ya?, entre los gentiles, aunque están en peregrinación, ¿no es cierto?, se mantengan fieles, se mantengan santos en toda su manera de vivir, para aquellos que lo acusan como malhechores. Imagínense que así llamaban a los cristianos de la época, lo acusaban como malhechores, como brujos y una infinidad de cosas más que le decían, ¿no es cierto?, a los primeros cristianos, ¿no es cierto? Pero ellos Pedro los aconseja y le da instrucciones que ellos mantengan su buena manera de vivir, porque es la única manera, ¿no es cierto?, de combatir los dichos de los gentiles hacia ellos, como está escrito en la palabra del Señor, ¿no es cierto? El mal, la única manera de vencer el mal es con el bien. Ese es el remedio para el mal, con el bien. Y esto es lo que Pedro le está aconsejando, que ellos mantengan el bien, que mantengan su buena manera de vivir, santa, pura, ¿no es cierto?, porque esto va a hacer callar a los gentiles que lo acusan de malhechor, ¿ya? Y llegamos al capítulo 3, donde dentro de las instrucciones que Pedro le está dando a los hermanos que andan peregrinando por causa del Evangelio, ¿no es cierto?, a los que le ha tocado sufrir esta dispensación, y Pedro los anima, no solo los anima como a ellos en forma particular, sino que también dentro de estas instrucciones le habla a los matrimonios, como está en el capítulo 3, le habla también cómo deben comportarse a los hermanos que
están matrimoniados, que tienen esposa, a las que tienen esposo, cómo tienen que tener la conducta también ellos como matrimonio dentro del mundo gentil, ¿ya? Dentro del paganismo que existía en aquel entonces, que era muy fuerte, ¿ya? Tendríamos que estudiar un poquito cómo era el paganismo de la época entonces para poder entender por qué Pedro está dando estos consejos, pero no es el tema del día de hoy, ¿ya? Pero solo les voy a decir que el paganismo de aquel entonces era una cosa terrible, ¿ya? Las prácticas que tenían eran terribles, así que mantenerse puro o practicar el bien y hacer buenas obras en medio de un mundo tan hostil como lo era en esa situación de paganismo, era complicado, ¿ya? Era complicado, era difícil, porque poco existía el racionamiento, ¿ya? Así que uno tendría que estudiar un poquito para entender los dichos de Pedro aquí. También habría que estudiar un poquito cómo era el paganismo de esa época, cómo se practicaba el paganismo de esa época, y uno va a decir, wow, era una cosa terrible, ¿ya? Pero como no es el momento para eso en este caso, pero se los menciono para que se haga una idea usted también, ¿ya? Entonces también le da el consejo a los matrimonios para que traten de mantenerse puros dentro de este paganismo, donde ellos están insertados en una sociedad de paganismo. Y le dice el apóstol Pablo, comienza diciendo en el capítulo 3, verso 1, comienza diciendo Pedro, asimismo vosotras mujeres estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Qué es lo que es casta? Casta es vivir moralmente puras de pensamiento, en conducta, en obra y en la sexualidad. Eso significa casta, ¿ya? Entonces Pedro le está diciendo, considerando vuestra conducta, que su conducta sea casta, es decir, que sea de pensamientos puros, que sea de palabras puras, que las mujeres no anden hablando cosas con doble sentido, cosas con malicia, ¿no es cierto? Que su vocabulario sea puro, sin mancha, sus pensamientos sean sin mancha, eso significa casta, ¿ya? Que sean respetuosas, ¿ya? No solo de palabras, sino también de obras, ¿ya? Así que, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavio, dice, no sea el externo, de peinados ostensosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Y es aquí donde llegamos entonces al versículo 7, que es justamente el que vamos a analizar un poquito y lo vamos a clarificar. Pedro viene entonces dando varias instrucciones, animando a los hermanos y dándoles instrucciones cómo vivir la vida dentro del paganismo donde ellos están viviendo por causa de la peregrinación y todo aquello. Pedro da estas instrucciones a los matrimonios también, cómo tienen que conducirse como matrimonio, y comienza con la esposa,
cómo debe ser la esposa con el esposo, cómo debe ser ella misma con su cuidado. Y aquí viene a la parte del hombre, donde básicamente solo en un versículo, con la mujer usa 6 versículos, con el hombre usa un versículo, le bastó un versículo para decirle muchas cosas al hombre. No piensen las mujeres que Pedro aquí se ensañó con ustedes, ocupando 6 versículos para darle instrucciones y con el hombre solo uno. No. Acá a Pedro le bastó un versículo para decirle muchas cosas más que 6 versículos al hombre, dándole instrucciones, solo que con el hombre fue al grano, fue al punto fuerte, ¿no es cierto? Y le dice lo siguiente: vosotros maridos igualmente, es decir, igualmente lo mismo que le dijo a la mujer le está diciendo al hombre. Si la mujer tiene que ser casta, el hombre también tiene que ser de la misma manera, sin andar con palabras de doble sentido, sin andar con un vocabulario pagano, mundano, ¿ya? Aunque estemos dentro de un mundo, insertado en un mundo, ¿no es cierto?, donde hay idolatría, donde hay muchas palabras en doble sentido, la gente habla con grosería, la gente habla con otro tipo de intenciones. Nosotros no debemos usar ese vocabulario de ninguna manera, no debemos andar de la misma forma. Y eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Dice: vosotros maridos igualmente, vivid con ellas sabiamente. Y aquí ya se nos pone complicada la cosa. Dice Pedro: vivan con sus esposas sabiamente. Qué grande la palabra que usa Pedro, ¿no es cierto? Nos puede quedar grande la palabra, porque nos confronta a los hombres, a los esposos, para que vivamos con nuestra esposa sabiamente. Y tal vez aquí fallamos muchos, que no somos sabios para vivir con ella, cómo tratarlas o cómo andar con ellas. Dice Pedro nos da una pincelada así, nos ayuda un poquito, no solamente dice sabiamente y dejando allí la incógnita a qué se refiere sabiamente, sino que también nos da un poquito la solución y nos da una pauta. Dice: dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Gracias apóstol Pedro, porque nos aclaró un poquito la situación, porque allí sabiamente abarca muchas cosas, pero Pedro aquí nos da una idea y dice: anden con ella dándole honor como a un vaso frágil. Y aquí viene una situación que yo quiero aclarar, porque cuando nosotros leemos este texto y decimos vaso frágil, nos imaginamos este vaso. Generalmente la mente relaciona lo que está diciendo Pedro, nosotros inmediatamente lo analizamos con nuestros pensamientos de nuestra época que estamos viviendo, y se nos viene a la mente un vaso de cristal, un vaso frágil, ¿no es cierto? Fácil de quebrarse si se nos cae de las manos al piso, ¿ya? Un vaso que necesita mucho cuidado y tener, ¿no es cierto?, tenerlo en un lugar privilegiado, bien cuidado, que no se vaya a romper. Y generalmente lo interpretamos de esta manera, y no es que sea malo, porque generalmente la Biblia, cuando la leemos, nosotros inmediatamente lo asimilamos con cosas de nuestra época que estamos viviendo. Como por ejemplo cuando Yeshua dijo que era más fácil que pasara un camello por el ojo de una aguja a que un rico entrara en el reino de los cielos. Nosotros, por ejemplo, en ese texto inmediatamente nos imaginamos una aguja
que es pequeña, ¿no es cierto? Y lo relacionamos con lo que nosotros conocemos como aguja en nuestro tiempo actual. Y estamos muy lejos de la interpretación que Yeshua estaba dando o de las palabras que Yeshua estaba dando, ¿no es cierto? O a qué se estaba refiriendo como aguja. Así que no es un problema que nosotros lo pensemos así. Lo que pasa es que cuando somos teólogos, tenemos que escarbar y buscar, ¿no es cierto?, a qué se estaba refiriendo el texto en su época. Tenemos que ir a la época, insertarnos en la época para poder entender lo que estaba diciendo o a qué se estaba refiriendo, en este caso Pedro. Entonces, lo primero que descartamos es que en la época de Pedro este tipo de vaso no existía. No existía. Mire, la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda epístola de Timoteo, nos puede aclarar un poquito esta situación, a qué vasos se está refiriendo Pedro, o si él está diciendo a un vaso frágil, porque no creo que Pedro haya dicho un vaso frágil. Lo interpretaron de esta manera el texto, pero frágil no se estaba refiriendo, ¿ya? Lo vamos a aclarar este tema. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 20. Ya, dice el apóstol Pablo aquí hablándole a Timoteo, dice, pero en una casa grande, probablemente está diciendo en una casa de una persona de estatus social alto, de una persona importante, ¿ya? Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Fíjese bien que aquí Pablo, nos está apoyando bastante y diciéndonos qué utensilios existían en su época. Dice Pablo que en una casa de una persona rica o de una persona importante, en la casa de un pobre no había problema, porque la casa de un pobre no tenía mucha variedad de utensilios, eran vasos de barro o eran vasos de madera. Pero en una casa de un rico de la época de Pablo tenían vasos de oro, vasos de plata, vasos de barro y vasos de madera, como lo menciona aquí el apóstol Pablo. Lo voy a volver a repetir. Aquí ya nos da una idea Pablo de cuáles eran los utensilios que existían en su época y dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Bien, ya tenemos aclarado ese tema. Olvídese que en la época de Pedro, cuando escribe esta carta, esto no existía. ¿Qué existía? Vasos de barro, vasos de madera, vasos de oro y vasos de plata, y cada uno tenía su uso, ¿no es cierto? Unos para usos viles. Aquí yo tengo un vasito de barro, ¿ya? Que eran fabricados, bueno, esto fue fabricado en nuestro tiempo, pero en la época de Pedro, de los apóstoles, en la época de Yeshua, existían estos vasitos de barro, ¿ya? Y eran los que comúnmente estaban en todas las casas, pero en las casas de ricos de la época, de los reyes, ¿ya? Ellos tenían vasos de oro y de plata que eran utilizados para momentos honrosos, es decir, cuando lo visitaban grandes autoridades, personas de alta sociedad, sacaban estos vasos de oro o de plata, ¿no es cierto?, para servirles el vino, el agua a sus invitados de alto honor, ¿ya? El resto de los vasos de barro y de madera eran para los usos comunes, ¿ya? Entonces, dice Pedro
a los esposos que andemos sabiamente con las esposas, y allí se nos genera un signo de pregunta grande acá arriba, ¿a qué se refiere sabiamente? Y Pedro nos da una solución, dice, denle honor a su esposa, ¿ya? Denle honor como a un vaso frágil. Y es aquí donde tenemos una controversia, porque Pedro seguramente no dijo frágil, la interpretaron como frágil seguramente, pero no frágil, porque si hablamos de los vasos de honor, estamos hablando de la época de Pedro, el vaso de honor era un vaso de oro y un vaso de plata, que no tienen nada de frágil, no tienen nada que ver con la fragilidad como lo es este vaso. Así que Pedro probablemente no dijo frágil y la interpretaron como frágil seguramente, como ya lo hemos explicado muchas veces que dentro de la traducción hay muchos textos traducidos, ¿no es cierto?, que no se entendían muy bien del griego de la época cuando tradujeron la Biblia, y tenemos muchos errores de estos de traducción, ¿ya? Y este es uno de ellos, y que por años, ¿no es cierto?, nosotros le hemos dicho y hemos pensado que la mujer es frágil, si bien es cierto, tiene una fragilidad física, en la fuerza física comparada con el hombre, pero la mujer es muy fuerte, y yo diría más que el hombre, ¿ya? Por ponerle un ejemplo, la mujer no le tiene miedo a la inyección. ¿Para qué hablar de nosotros? ¿Ya? La mayoría de los hombres le tememos a la inyección. Soy uno de ellos también. Así que en esta parte Pedro no está hablando de la fragilidad de la mujer. Si nosotros vamos al contexto que estamos leyendo, ¿no es cierto?, nos damos cuenta inmediatamente que Pedro no quiso decir frágil, ¿ya? Lo interpretaron, los que interpretaron interpretaron la palabra como frágil, pero Pedro no está diciendo eso, ¿ya? Denle honor a la mujer como a vaso más frágil. Probablemente Pedro está diciendo, denle a la mujer un honor, un lugar como se le da a un vaso de importancia, como era el caso de un vaso de oro, de un vaso de plata, que se le daba mucha importancia en su época, estaban guardados, ¿no es cierto?, en un lugar especial, y se usaban en los casos de honores, le daban honor a los utensilios de oro y de plata cuando venían las personas importantes, ¿no es cierto? Allí eran sacados para servirle el agua y el vino, y le daban ese honor a estos servicios de oro y de plata, a estos utensilios de oro y de plata. Tenían mucho cuidado con ellos, los apreciaban mucho, ¿ya? Y eso es lo que está diciendo Pedro acá. Denle importancia a sus esposas, denle honor, como le dan, ¿no es cierto?, la importancia a los vasos de oro y de plata, pero no tiene nada que ver con la fragilidad. Ahora fue interpretado así, y como nosotros lo aplicamos al pensamiento del siglo que estamos viviendo, lo predicamos así como que la mujer es más frágil. Cuando vamos a la realidad, la mujer es un poco más fuerte que nosotros. Así que Pedro está diciendo, anden con su esposa sabiamente, y les voy a dar una pauta, les voy a dar una solución, una idea para que sepan qué es lo que es sabiamente. Anden dándole honor a su esposa, andando con ella, invitándolas, por darle ejemplo hoy día, invitándolas a salir, a comer. Si su esposa no trabaja, proveyéndole el dinero para que se vista bien, para que ande a gusto. Si usted es bueno para la cocina, yo no soy muy bueno para la cocina, pero si usted lo es, puede también cocinarle, ¿ya? O alguna gracia alguno de nosotros tendrá que tener, pues, ¿no es cierto? No somos buenos en una cosa, pero podemos ser buenos en otra cosa, y de esa manera compensarle también a ella, dándole honor, dándole gloria, ¿no es cierto?, alabanza,
como lo está escrito también en el libro de Proverbios, ¿no es cierto? En el caso de la mujer virtuosa, ¿ya? Que dice que sus hijos y su esposo también la alaban, ¿no es cierto? Por lo que ella hace, por cómo ella es. Entonces Pedro aquí nos da un poquito, los tiende un poquito la mano, porque no solamente dice anden con su esposa sabiamente, y sino que también nos da una pauta diciendo denle honor a su esposa, de la misma forma que se le da importancia a un vaso de oro o a un vaso de plata. Así que damos gracias a Hachén por ello, porque hoy día por lo menos pudimos extraer también de la carta de Pedro una enseñanza para nosotros, una inquietud para nosotros, para que trabajemos en esto, porque Pedro está dando instrucciones a los hermanos que están despatriados, y dentro de los hermanos que están despatriados, la mayoría eran matrimoniados, y Pedro no deja de lado esta situación, sino que también le dice cómo tienen que conducirse como matrimonio, como pareja, dentro del mundo paganismo que le ha tocado vivir, dentro de esta situación incómoda de andar, ¿no es cierto?, viviendo y peregrinando de aquí para allá, sin una estabilidad. Pedro le hace y le recalca a los matrimonios: vivan de esta manera y anden entre ustedes de esta manera, compórtense de esta manera y honren a sus esposas, ya dándole honor. Así que gracias a Hachén por esta palabra que el Eterno nos ha dado hoy, por analizar la carta de Pedro, porque por supuesto aquí esto que Pedro le aconseja a los matrimonios no solo le sirvió para ellos, hoy también nos sirve para nosotros, para extraer esta enseñanza. Y Pedro dice que es importante que nos conduzcamos de esta manera, porque de esta manera dice que podemos predicar sin palabras, para que aquellos que no obedecen a la palabra puedan obedecerla, fijándose en nuestra conducta como matrimonio. Así que gracias a Hachén por la enseñanza de hoy día y por las aclaraciones que el Eterno hoy día también nos ha permitido hacer de su palabra. Y quedan invitados, si el Eterno nos permite en su eterna voluntad, reunirnos la próxima semana para también analizar su palabra y compartirla a través de este medio con ustedes. Jehová Shalom.